Hola amigos de YouTube, bienvenidos al capítulo 7 del curso Programador de Cero Experto. En esta ocasión vamos a aprender conceptos básicos de programación, orientado a lo que es el lenguaje JavaScript. Bien, comencemos. 1. ¿Qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un conjunto de instrucciones y reglas que le permiten a los programadores interactuar con las computadoras, el hardware, diciéndoles qué hacer. Al conjunto de órdenes que se les da a la computadora se le conoce como algoritmo o programa. Sin un programa o programas, el software, las computadoras por sí mismas no podrían hacer nada. 2. ¿Qué lenguajes existen? Existe una gran variedad de lenguajes de programación pensados para fines específicos. Por ejemplo, JavaScript es un lenguaje que surgió para ser trabajado en páginas web, aunque en los últimos tiempos se utiliza en el lado del servidor mediante Node.js. Otra cosa que debes saber es que los lenguajes se clasifican según su nivel de abstracción. Mayor nivel de abstracción significa que es más cercano al lenguaje humano. Por ejemplo, lenguaje ensamblador y código de máquina, lenguajes que entiende directamente el hardware de la PC, se los conoce como lenguajes de bajo nivel. Luego, en un nivel intermedio nos encontramos el lenguaje C, ampliamente utilizado en la programación de sistemas operativos, drivers, microcontroladores, entre otras aplicaciones. Se le suele clasificar como un lenguaje de nivel intermedio, ya que permite controlar ciertas funcionalidades a bajo nivel, al igual que con el lenguaje ensamblador. Los lenguajes que normalmente acostumbramos a trabajar son de alto nivel. En este grupo puedes encontrarte con JavaScript, Java, C#, Visual Basic, Ruby, Python, Perl, Swift, PHP, etc. En conclusión, muy raras veces trabajarás con un lenguaje de bajo nivel o nivel intermedio, pero es importante que conozcas que estos existen. Además, debes saber que las computadoras, al ser un dispositivo electrónico, todo se reduce a unos y ceros, el código binario, en su funcionamiento. 3. ¿Qué es una instrucción o línea de código? Una línea de código es lo que escribimos para ejecutar una acción en la computadora. Las líneas de códigos conforman en su conjunto el código fuente de un programa. Ejemplo, console.log hola mundo. Esta línea dirá a la computadora que ponga en pantalla hola mundo. 4. ¿Qué es una variable? Una variable, como su nombre lo indica, es algo que varía. Técnicamente es un espacio de memoria reservado en la computadora para guardar allí datos que necesitemos. Hablando de una forma más sencilla, es como una caja donde almacenaremos datos de manera temporal, a los cuales accederemos en diferentes partes del programa. Algunos ejemplos de datos a almacenar son palabras, números, objetos, que luego veremos qué son esos objetos, funciones y más. Para declarar una variable en JavaScript utilizaremos la palabra let y el nombre de la variable. Por ejemplo, let ejemplo variable punto y coma. Esta variable aún no tiene un valor asignado. Ejemplo variable igual hola mundo. Aquí se asigna hola mundo. A esto se lo conoce como inicializar una variable. Podemos inicializar las variables directamente en el momento de su declaración. Let otra variable igual 1, 2, 3, 4. Aquí le ha asignado el valor numérico 1234. Existen dos tipos de variables según si se pueden acceder en todo el programa o en un bloque de código específico. Se les llama globales o locales. Variable global nos permitirá acceder a ella en cualquier parte del programa. Variable local solo podrá ser utilizada en un entorno específico. Ejemplo, let variable global igual hola. Función ejemplo, eso es la declaración de la función. Let variable local igual mundo. Console.log variable global va a mostrar hola. Console.log variable local va a mostrar mundo. ¿Ah? Console.log variable global mostrará hola de nuevamente fuera de la función. Console.log.variable local mostrará un defined, o sea indefinido, ya que esa variable solo está declarada en el ámbito de la función ejemplo. ¿Qué es una constante? Una constante, al igual que las variables, son un espacio de memoria en la computadora que se utiliza para almacenar algo allí, pero a diferencia de ellas, las constantes no cambian nunca, se mantienen inmutables durante la ejecución del programa o subprograma, procedimiento.
Ejemplo de cómo declarar una constante. Const constante igual nunca cambia. Si tratamos de reasignar un valor a constante, el programa dará un error y terminará la ejecución. 6. Operadores lógicos, aritméticos y relacionales. Los operadores nos permitirán realizar operaciones y comparaciones a valores de los programas que desarrollemos, al igual que hacemos con la matemática y la lógica. Los operadores lógicos nos permiten operar valores de verdad, true, o falsedad, false. Los más comunes son la conjunción o and, doble ampersand, disyunción u or, doble pipe, y la negación o not, el signo de exclamación en el lenguaje JavaScript. Los operadores aritméticos son los que se utilizarán normalmente: la suma, resta, la negación aritmética, multiplicación, división y módulo. Módulo es la operación que cuando se realiza una división da el resto en lugar del resultado de la división. Bien, para operaciones más complejas en JavaScript se utilizará el objeto mat. Por ejemplo, mat.sqrt25 calculará la raíz cuadrada de 25, que da 5. Operadores relacionales son operadores que nos van a permitir comparar valores. Si el valor de una variable es mayor que otra, por ejemplo, variable mayor a otra variable, los que se utilizarán normalmente en JavaScript son la igualdad, 3 signos de iguales se usan en JavaScript, mayor que, el signo mayor, menor que, diferente que, signo de exclamación, dos signos iguales, menor o igual que, el signo menor, el signo igual, y mayor o igual que, mayor o igual. ¿Qué es una función y un procedimiento? Una función o un procedimiento son bloques de código que pueden ser llamados en cualquier parte del programa. Una función es lo mismo que un procedimiento, aunque en JavaScript se declaran de la misma manera. Se diferencian en que el primero devuelve un valor, mientras que el último solo se ejecuta sin devolver nada. O sea, las funciones siempre retornan un valor. O sea, si te dice function saludo, aquí que dice return hola, va a devolver hola, ¿sí? Y procedimiento .console.hola no devuelve nada, sino que imprimirá en la consola hola. Para utilizar las funciones y los procedimientos debemos escribir su nombre y a continuación paréntesis. Ejemplo de utilización de una función: let una variable igual saludo. Una variable toma el valor devuelto por saludo. Ejemplo de utilización de un procedimiento: solo se escribe, se ejecuta y no devolverá ningún valor. Algo a tener en cuenta en JavaScript es que las funciones y los procedimientos también pueden ser asignados a variable constante. También en estos casos se suele utilizar otra sintaxis para declarar dichas funciones, utilizando lo que se llama la función flecha, arrow functions, que son el estándar para declarar funciones desde hace algunos años. Ahora, sabiendo esto, veamos cómo quedan las declaraciones que hicimos anteriormente. Otra forma de hacer la función saludo utilizando la sintaxis: con saludo igual, paréntesis, la flecha, que es un igual y un mayor, y hola. La función esta va a devolver hola. O con saludo, otra forma de declararla, la función flecha, es poner las llaves, que es el bloque de código, return hola. Son las dos saludos que hicimos ahí, son exactamente lo mismo, son equivalentes. Y bueno, para procedimiento saludar es con saludar igual paréntesis, la flecha, el bloque de código de la llave, y console.hola. Bien. ¿Cuáles son los parámetros de las funciones y o procedimientos? Los parámetros son valores que les podemos pasar a las funciones o a los procedimientos para que hagan operaciones con ellos. Para que las funciones tengan parámetros, estos se declaran en los paréntesis, y luego, para pasarlos al momento de la llamada a la función, se ponen los valores en los paréntesis. Algunos ejemplos de funciones y sus usos: const igual suma, es una función que declaramos para hacer una suma. Console suma 1 más 1 va a imprimir 2. Con saludo, nombre, return hola más nombre, eso realiza un saludo. Y algunos ejemplos más aquí que ustedes deberían copiar y utilizar. En los próximos capítulos del curso vamos a estar programando y vamos a probar algunas cosas de JavaScript. Bien. 8. Estructuras de control.
La estructura de control nos permitirá controlar el flujo de ejecución de las líneas de código en el programa. Dicho en otras palabras, podremos condicionar si un determinado código se ejecuta o no. También la cantidad de veces que debe ejecutarse, entre otras cosas. Las estructuras de control de JavaScript que veremos aquí son if, while, do while, for y switch. If, if else, if, else. En cuanto al if, mediante una condición indica si un bloque de código debe ejecutarse o no. Veamos un ejemplo en código. Let igual nombre Pepe. If nombre igual a Kiki, console log eres el profe. En el código anterior nunca se imprimirá en pantalla eres el profe porque Pepe no es igual a Kiki. En caso de que queramos que se ejecute el código cuando nuestra condición es falsa, debemos agregar una estructura asociada a un else. Sería un equivalente a decir si no. Por ejemplo, if nombre igual Kiki, else console log eres alumno. Ahí en este ejemplo va a imprimir eres alumno porque Pepe no es igual a Kiki. Sigamos con el ejemplo del if else. Y si queremos que cuando nombre es Pepe nos diga eres un auxiliar administrativo, debemos usar else if. Si no, sí. Por ejemplo, nombre igual Kiki, else if igual Pepe, console log eres un auxiliar administrativo y else eres alumno. También si quisiéramos tener más opciones como en el caso de Pepe, podríamos agregar tanto else if que sea necesario. Esta solución es válida, pero sería bastante engorroso escribir todas esas líneas por cada opción. Para ello utilizamos otra estructura de control. Switch. Hablando del caso anterior, es mucho más sencillo definir varios cases en vez de utilizar la estructura del else if, que es más engorroso, ¿no? Voy a leer la definición, que es la estructura de control que nos permitirá resolver el problema de generar muchos else if en nuestro código, evitando escribir la misma condición una y otra vez. Veamos un ejemplo de cómo funciona. Let igual nombre Pepe. Switch nombre, o sea, ahí se abre la estructura de control, la llave. Si es case Kiki va a imprimir el profe. Case Pepe va a decir eres auxiliar administrativo. Juan evita escribir case Juan. El alumno aplicado, default, cumple la función del else en la estructura de if. Eres alumno. Bien. Tómense su tiempo para ver esto. Igual la presentación va a estar en los comentarios y en la descripción del video. While. Esta estructura nos permitirá ejecutar un determinado código repetitivamente mientras una condición sea verdadera. A esta ejecución reiterativa se le llama bucle. O sea, un bucle es algo que se ejecuta continuamente, una y otra vez, hasta que una condición deja de ser verdadera y sale del bucle, ¿sí? Eso es un bucle. Por ejemplo, aquí en código tenemos let igual suma igual 0. While suma menor a 10. Mientras suma sea menor a 10 va a ejecutar lo siguiente, va a imprimir el valor de suma. Después suma igual suma más 1. Se incrementa en 1 el valor de cada iteración. Entonces esto se va a ejecutar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y después no va a volver a entrar al bucle porque ya la condición no es verdadera. El código anterior se ejecutará tantas veces mientras la suma sea menor a 10. Se ejecuta 10 veces en total. ¿Qué pasa si la variable suma hubiese sido inicializada en 10? La respuesta es que nunca habría entrado al bucle. Do while. Este bucle trabaja de forma similar a while, pero con la diferencia en que al menos el código del bucle se ejecutará una vez. O sea, hace lo mismo que while, hace un bucle, pero la primera vez que se entra en el while no mira la condición. Entonces, por ejemplo, si la condición es falsa, al menos te aseguras que entre una vez, ¿sí? For. Esta estructura de control nos permite controlar el número de veces que un código se repite. Bucle. A diferencia de while, tenemos el control del bucle directamente en la creación del mismo. A continuación se muestra un código de ejemplo que enseñando su funcionamiento. For let i igual 0, i menor a 10, i más. Aquí el let igual 0, se inicializa el contador
y punto y coma y menor a 10 es la condición, y más es el operador de incremento. Aquí se podría poner y igual a y más 1, y más igual 1, son todas operaciones equivalentes, pero se incrementa. Lo importante acá es que se incrementa de uno en uno, ¿sí? Y se va a ejecutar tantas veces mientras la condición sea verdadera. Veamos a ver un poco más en profundidad las secciones de bucle for, ya que no cuenta solo con una condición, sino que posee tres secciones separadas por punto y coma, que era lo que nombraba anteriormente, que son una expresión inicial, una condición y una expresión de incremento. Ahí está explicado en el código: for expresión inicial, condición, expresión de incremento, y el código ejecuta. Ustedes tomen apuntes de todo esto, igual la presentación la van a tener. Seguimos con for. La expresión inicial es utilizada para inicializar el contador del bucle, tal como se hizo en el ejemplo. La condición indica si el bucle debe seguir ejecutándose o ya ha llegado a su final, como pasa con el bucle while. La expresión de incremento nos permitirá controlar la cantidad de unidades que debe incrementarse el contador. En el ejemplo se incrementaba una por vez. Expresiones equivalentes a i más, lo que les contaba, i igual a i más 1, i más igual 1. Si en lugar de incrementar de a 1 incrementamos de a 2 unidades, las expresiones deberían ser como la siguiente: i igual i más 2, i más igual 2. Arreglos o vectores, o mejor dicho, arrays en inglés. La forma más sencilla de definir un array es decir que es una colección de variables indexadas. Esto significa que se tiene un índice que nos permite acceder a cada uno de estos elementos, comenzando desde el 0 en adelante. Veamos un ejemplo de cómo funciona. Let nombres igual Pepe, Eli, Roberto, Kiki. Console.log nombres, corchete 0 va a imprimir Pepe. Console.log nombres, corchete 1 va a imprimir Eli, console.log va a imprimir Roberto, y Kiki, así sucesivamente. Y si nos salimos del índice, lo que va a imprimir el console.log va a ser un definer, porque la variable no está definida. En otros programas esto no funcionaría, se rompería en otros lenguajes de programación, pero en JavaScript tiene la opción de que cuando un índice no está definido te da directamente un definer, ¿sí? De la forma anterior accedimos a todos los elementos almacenados en el array nombres, pero ¿qué deberíamos hacer si no conocemos la cantidad exacta de elementos? O al menos queremos optimizar un poco el código. Para ello tenemos un procedimiento que nos proporciona el propio array, que nos permite recorrer todos sus elementos sin necesidad de conocerlos todos. El método en cuestión se llama forEach. Veamos un ejemplo de cómo trabaja. Bien, vamos a ver el ejemplo en código. Let nombres igual los nombres, corchete, toda la lista de nombres. Nombre.forEach. A la función forEach se le pasa una función que lo que hace esa función es ejecutar el código de lo que debería hacer en cada elemento. O sea, por cada elemento se va a ejecutar la función esa que está dentro del arrow function que tiene el elemento, y va a imprimir todos los nombres, ¿sí? Como se aprecia en el ejemplo anterior, se debe pasar como parámetro a la función forEach otra función que le diga qué hacer con cada elemento del array. En el ejemplo imprime uno por uno en pantalla. Bueno, como era lo que ya les decía. 10 objetos. Esto es una parte muy importante, presten atención. Porque los objetos es algo que se van a topar siempre en el lenguaje de programación. Bien, los objetos en un lenguaje de programación almacenan datos y comportamiento. Por ejemplo, si estamos creando un software que trabaje con recursos humanos de una empresa, vamos a tener un objeto persona en el cual almacenaremos nombre, apellido, fecha de nacimiento, cargo y algún otro dato relevante para el software que estamos realizando. Además, este objeto persona contaría con funciones y o procedimientos que detallen el comportamiento del mismo. En JavaScript, los datos de un objeto se almacenan en una lista clave-valor conocida como JSON. JSON es la notación de los objetos en JavaScript, que significa JavaScript Object Notation, las siglas JSON. Bien, es importante, presten bastante atención a esto. Acá el código dice que Pepe igual llaves, nombre, de comillas Pepe, coma, y así sucesivamente toda
las propiedades de Pepe, ¿no? Se declaran de esta manera. Después, para acceder a cada propiedad ¿cómo se llama? De un objeto, tenemos que poner el nombre del objeto, punto, la propiedad que queremos acceder. Si ponemos una propiedad que no existe, va a poner un definer como pasaba con los arrays. Aquí pepe.caminar va a invocar el método caminar que imprime en pantalla caminar, que es un método que teníamos definido ahí en el objeto Pepe. Lo más importante que tienen que entender de los objetos, que son abstracciones de objetos del mundo real. O sea, por ejemplo, si tenemos electrodomésticos, los electrodomésticos van a tener una marca, un fabricante, etcétera, etcétera, y los objetos tienen que tomar características. Tenemos que atraer los más importantes para ese objeto. Por ejemplo, en un juego, un personaje que camina tiene que tener una posición en el mapa, posición en X, posición en Y, y ese personaje se va a ubicar. Ya les voy adelantando que vamos a hacer un juego en los próximos capítulos, así que sigan mirando el video, suscríbanse. Y bien, nota, en JavaScript se accede a los registros de un objeto mediante el nombre del objeto, en este caso Pepe, y luego un punto, seguido del nombre del registro, que es la clave, como por ejemplo pepe.nombre, como les decía anteriormente, una nota. Y bueno, hemos llegado al final de la presentación. Espero que no los haya aburrido. Si llegaste hasta acá, la verdad es que te lo agradezco mucho, porque es una presentación bastante cargada. Va a estar en los comentarios, un comentario destacado que voy a poner en la presentación. Va a estar en la descripción. Y bueno, te pido de corazón que si hay algo que no te gustó, me lo escribas. Si cualquier sugerencia que tengas, me lo escribas. Si tenés alguna duda, me lo escribas también, que yo voy a estar encantado de responder y para eso estamos, para apoyarnos, formar una comunidad y seguir creciendo. Sigamos programando con Kik. Muchas gracias. Hemos llegado al final. Dale like si te gustó, suscríbete y toca la campanita para enterarte de nuevos videos. Adiós.